Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Quisiera pedirles asimismo que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses para que podamos continuar con el sermón de la carta a los Filipenses, con el estudio más bien de la carta a los Filipenses. Filipenses, entonces el capítulo 4, mis hermanos, si son tan amables, vamos a abrir ahí en Filipenses capítulo 4 y vamos a meditar hoy día en los versículos 14 al 20. Versículos 14 al 20 de Filipenses 4. Y si ya lo tienen, gloria a Dios. Dice así Filipenses capítulo 4, versículo 14, hermanos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a orar, si son tan amables, hermanos, a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra habla a nuestros corazones. Y, Señor, que sea una bendición para nuestras vidas y para nuestra iglesia este pasaje, Señor, y obviamente toda la Escritura, pero en especial los frutos de los que habla Pablo en este pasaje, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, nos ponemos en tus manos y yo también asimismo te pido por mí, Señor, que tengas misericordia y me ayudes y me asistas en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, ¿alguna vez han escuchado esta famosa frase que les voy a decir a continuación? ¿Alguna vez han escuchado esta famosa frase? Una vez que la moneda entra en el cofre, un alma salta del purgatorio al cielo. ¿Han escuchado alguna vez esta famosa frase? Una vez que la moneda entra en el cofre, un alma salta del purgatorio al cielo. Si no has escuchado esa frase en alguna ocasión y no sabes quién la dijo, pues esa frase fue pronunciada por un hombre llamado Johann Tetzel, un monje dominico, mientras vendía una especie de certificado de salvación a nombre de la iglesia a personas del común, del vulgo, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico a principios del siglo XVI, aprovechándose así de la fe de estas personas y obviamente de su ignorancia bíblica. Esta frase fue la bomba que estalló la Reforma Protestante, y la idea, hermanos, con esta frase, con este movimiento que se levantó en aquel entonces, era vender favores divinos como la salvación y el perdón de los pecados y el cese del sufrimiento del purgatorio a cambio de dinero. Lamentablemente, hermanos, ese tipo de discursos todavía existen hasta el día de hoy.
muchos pastores o líderes de algunos grupos religiosos piden a cambio de favores de parte de Dios dinero a aquellas personas que les escuchan. La idea de asegurar a la gente el favor de Dios a cambio de dinero es un principio fundamental del Evangelio de la Prosperidad, o conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Y millones de personas, especialmente en África, en Estados Unidos y en Latinoamérica, han tenido algún tipo de contacto con esta peculiar forma de evangelismo, y que ha afectado profundamente a la iglesia, no tanto solamente de manera externa, sino que ha afectado a sí mismo de manera interna a todo el cristianismo. Y precisamente, hermanos, por enseñanzas y prácticas como estas, es que mucha gente ha salido de lugares así, porque se han dado cuenta que los únicos que prosperan y se enriquecen son sus líderes. Y la gente sigue en la profunda escasez y en la profunda miseria. Los únicos que prosperan son aquellos que enseñan, pero la gente sigue ahí mismo, en el mismo lugar. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con todos nosotros y con el pasaje que tenemos hoy aquí delante? Pues mucho tiene que ver con nosotros, y mucho porque el pasaje que tenemos aquí hoy adelante de nosotros habla precisamente de estas cosas, cómo estas personas han abusado tanto de la fe y de la gente para sacar dinero. Obviamente hay un extremo en este sentido, hay un extremo de esta moneda, por así decirlo. Hay una cara que se ha ido a un lado, a un extremo, y obviamente hay lugares donde solo hablan de dinero. Y precisamente muchas veces tocar el tema del dinero dentro de la iglesia se vuelve algo sensible. Pero como vimos, hermanos, la semana pasada, y hoy lo veremos en este pasaje, el dar a la iglesia, el dar al Señor está en la Biblia, pero no con el mismo enfoque que estos estafadores del Evangelio lo hacen. O sea, en otras palabras, un extremo, hermanos, un extremo no tiene por qué llevarnos al otro, porque ambos serían malos, tanto el hablar solo del dinero como el nunca tocar el tema del dinero dentro de la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que destaca de la iglesia de Filipos, sobre todo de esta iglesia, es que ellos no eran solo una iglesia generosa, sino que era una iglesia muy generosa. No es que ellos eran solo una iglesia generosa, sino que era una iglesia muy generosa, y precisamente lo que vamos a ver a continuación es cómo Pablo exalta no tanto lo que ellos dieron, sino la actitud con la que ellos dieron, con la actitud y sobre todo en medio de la condición en la que ellos se encontraban cuando dieron precisamente para las necesidades del apóstol Pablo. Y en el versículo 19, si ustedes lo ven, él añade que Dios lo recompensará conforme a sus riquezas en gloria. Así que veamos juntos, hermanos, ¿a qué recompensas se refiere Pablo en estos pasajes? ¿Recompensas materiales o recompensas espirituales? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué recompensas se refiere Pablo en estos pasajes? ¿A recompensas materiales o a recompensas espirituales? ¿Cuál tendrían más valor? Veamos entonces, hermanos, esta división, y he dividido este pasaje en 3 puntos. Vamos a ver entonces en primer lugar una iglesia generosa, versículo 14 al 16, una iglesia generosa. Y en segundo lugar, una iglesia generosa es una iglesia agradecida, versículos 17 y 18. Y en tercer lugar, una iglesia generosa y agradecida es una iglesia bendecida por Dios, versículos 19 al 20. Así que veamos entonces en primer lugar, y les invito a que veamos ahí el versículo 14 al 16, una iglesia generosa. ¿Qué dice el versículo 14? Véanlo en sus Biblias, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mi
necesidad. Hermanos míos, he puesto por tema a este primer punto una iglesia generosa. Y el título del sermón de esta tarde es, como ya lo vieron en la pantalla, una iglesia generosa es una iglesia bendecida. Pero en primer lugar veamos entonces una iglesia generosa. Y he puesto ese título porque si ustedes notan ahí, es lo que los filipenses están siendo y haciendo. Si ustedes notan ahí, es lo que los filipenses están siendo y haciendo. Y fue lo mismo que Pablo les había enseñado algunas semanas antes, lo vimos, ustedes se acuerdan en el versículo 9, que les dijo Pablo: lo que aprendisteis, lo que escuchasteis, lo que visteis en mí, esto haced. ¿Y qué están haciendo ahora los filipenses? Están haciendo tal y como Pablo les enseñó en el versículo 9. Observen ahí, hermanos, Pablo inicia su agradecimiento a la iglesia desde el versículo 10. Él inicia ahí su agradecimiento a la iglesia por las dádivas que estaban teniendo con él desde el versículo 10. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada el pastor Abel, veíamos juntamente lo que enseñaba este pasaje, que Pablo les hace saber que está agradecido y gozoso de que ellos hayan retomado el privilegio de volver a ayudar a Pablo. Y es notable su contentamiento al ver la respuesta de esta iglesia, que sabían colaborar, hermanos, abundantemente en las necesidades, no solo de Pablo, sino para con otros hermanos. ¿Y dónde lo vemos eso? Miren ahí, hermanos, van a ver varias veces cómo esta iglesia estaba comprometida en colaborar y en dar abundantemente, y en varias ocasiones. Desde el versículo 10 dice: en gran manera me gocé, esto es, me alegré muchísimo en el Señor de que ya al fin hayan revivido o reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo les está diciendo: me he alegrado mucho y me gozo que ustedes hayan retomado el deseo de poder ayudarme y de contribuir para mis necesidades. Y ustedes habían tenido o habían estado buscando la oportunidad para hacerlo en varias ocasiones, pero les faltaba la oportunidad. Pero ahora ya lo han hecho. Y el versículo 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Notas ahí que la iglesia había sido muy generosa con Pablo? No una vez, sino en varias ocasiones. Dice: a Tesalónica, ese fue su segundo viaje misionero, y después que Pablo partió de Macedonia, fue a Tesalónica, su segundo viaje misionero, y la iglesia seguía enviándole todavía ahí para sus necesidades. Y el versículo 18 vuelve y remarca lo mismo, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Si aquí hay algún Epafrodito en medio nuestro, ese es un hermano mensajero que lleva a los siervos para sus necesidades. No sé si hay aquí algún Epafrodito, pero en aquel entonces había un hermano que se llamaba Epafrodito y era capaz de cargar las ofrendas para llevar al apóstol Pablo donde él estaba. Ahora, como dice el pasaje, hermanos, lo habían hecho una y otra vez para suplir las necesidades de Pablo. Y creo que para todo líder piadoso, hermanos, creo que para todo líder piadoso esto sería muy alentador. ¿El qué? ¿El que le envíen dinero? No, hermanos, no. Es alentador ver que sus hermanos 10 años después siguen practicando las mismas cosas que él les había enseñado antes. 10 años después, esta iglesia sigue practicando las mismas cosas que él les había enseñado antes. Era un ejemplo que él les había dado a ellos. Y no sé si ustedes les ha pasado, pero nosotros como padres de familia muchas veces nos alegramos cuando nosotros les enseñamos algo a nuestros hijos, y de pronto, después de un tiempo incluso, ellos están practicando algunos de los principios y virtudes que nosotros les hemos enseñado como padres. Aún las cosas más pequeñas, en las cosas más insignificantes, nosotros como padres nos alegramos cuando nuestros hijos obedecen, ¿verdad? Yo como padre me alegro cuando mis hijos en algo se acuerdan de lo que les he enseñado y obedecen conforme a lo que le hemos enseñado. Ahora, ¿cuánto más Pablo, hermanos, después de haber plantado esa iglesia, después de tantos años, sigue viendo que la iglesia sigue practicando lo mismo que él les había enseñado? Ahora, hermanos, por otra parte, reflexionemos un momento en esto y les pido una atención
especial en este momento. Reflexionemos en esto un momento. Hago una pregunta. ¿Cuándo es más fácil dar? ¿Cuando hay escasez o cuando hay abundancia? ¿Cuándo es más fácil dar? Y yo estoy de acuerdo con ustedes, sé lo que están pensando en su mente y yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Yo creo que cuando, hermanos, atravesamos por escasez, todos, hermanos, todos pasamos por la tentación precisamente de no dar, de no ofrendar o de no ayudar. Nos excluimos automáticamente. Y quisiera que a través del ejemplo bíblico de esta iglesia, Dios corrija eso en todos nosotros. Y quiero invitarles a que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 8, si son tan amables, para que veamos el ejemplo bíblico de esta iglesia. 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5, y observemos ahí un poco más del testimonio de esta iglesia. Y oigan esto, y cuál fue el contexto en el que ellos se encontraban cuando enviaron la ayuda, no solo a Pablo, sino a los hermanos de Jerusalén. Pablo, hermanos, nos muestra aquí en 2 de Corintios capítulo 8, el contexto en el que ellos se encontraban cuando hicieron esta ofrenda a sus hermanos de Jerusalén. Mira ahí, 2 de Corintios, versículo 8, 1 al 5, ¿ya lo tienen? Mire conmigo, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios a las iglesias de Macedonia, estos son los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oigan esto, el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, si ustedes notan en este pasaje, esta iglesia estaban bajo grande prueba de tribulación. Eso es lo que dice el versículo 2 de 2 de Corintios 8. Mírenlo ahí. Esta iglesia estaba bajo grande prueba de tribulación. Y dice algo más: bajo profunda pobreza. Ellos no es que eran solo pobres. Ellos estaban bajo profunda pobreza. Y aún así, dice el verso 3, dieron con agrado y aún más allá de sus fuerzas. ¿Notaste eso? ¿Cuál era el contexto de los filipenses cuando mandaron las ofrendas a los necesitados de Jerusalén? Era un contexto de profunda pobreza, era un contexto de prueba y de tribulación, pero ellos no se quedaron ahí, sino que dieron con agrado y aún más allá de sus fuerzas. Y si eso no te sorprende, mira el versículo 4, dice, pero aquí está el meollo del asunto. El versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. ¿Oyeron eso? Esta iglesia, su contexto al momento de dar era profunda pobreza y gran tribulación, pero ellos estaban rogándole al apóstol Pablo que les permitiera participar, porque para ellos participar era un privilegio. Y le estaban pidiendo al apóstol Pablo con ruegos, dice el versículo 4. Le rogaban: por favor, Pablo, déjanos participar. Y yo especulo esto, hermanos, pero no, el texto no lo dice, pero yo especulo que Pablo les decía varias veces: no, ustedes están en mucha necesidad. Yo conozco el contexto en el que ustedes están viviendo, no se preocupen. Pero ellos le decían: no, te rogamos, permítenos participar en las ofrendas para los santos en Jerusalén. Ahora, hermanos, habían insistido varias veces, estando en profunda pobreza, en gran prueba, porque para ellos el dar era un privilegio. Pablo, déjanos participar, le decían con ruegos. Hermanos míos, no cabe duda de que Dios había producido en los macedonios, o sea, en los filipenses, dos de las más hermosas virtudes del carácter cristiano. No cabe duda que Dios había producido en los filipenses dos de las más grandes virtudes del carácter cristiano. Número uno, el verdadero sentir de privilegio al dar. Eso es un fruto. Eso es gracia de Dios, de sentir que cuando nosotros damos es un privilegio el dar.
y ese fruto lo había producido Dios en la iglesia de Filipo. Y en segundo lugar, o el segundo fruto característica, era una generosidad. Dios había producido en la iglesia de Filipo un fruto de generosidad o liberalidad, dice ahí la palabra. Y el griego de esta palabra es interesante, es aplotetos. Y esta palabra, hermanos, se refiere aquí no a la cantidad de su contribución, sino a la actitud de su preocupación que había impulsado su participación. Esa actitud, esa palabra se refiere no a cuánto ellos enviaron, sino a la actitud que tuvieron al enviar lo que habían enviado. Era su espíritu de generosidad, era su gozo al dar, era su sentido de gratitud al dar sin cálculo, lo que verdaderamente era sumo gozo para Pablo. La generosidad de esta gente era su actitud de privilegio, era su actitud de generosidad sin cálculo, lo que le daba gozo a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el contexto de los filipenses. Y lo que él valora como un hermoso tesoro que había florecido en las vidas de esta amada iglesia era precisamente que ellos, aún a pesar de su gran escasez y su gran necesidad, no se limitaron en dar para los necesitados. Esta, sin duda, hermanos, era una incuestionable evidencia de la gracia y de la semejanza de ellos del carácter cristiano, del carácter con Cristo. Si nos damos cuenta que no daban de su abundancia, sino de su profunda escasez. ¿Se dieron cuenta? Ahora pensemos en eso, hermanos. Nosotros mismos, reflexionando en esto, tenemos tendencia a abstenernos de dar o de ofrendar cuando no tenemos. ¿No les ha pasado eso? Tenemos tendencia a no ofrendar o a no dar cuando no tenemos. Algunos, aún teniendo, igual les cuesta dar. Ahora imagínate si no tienes. Pero recuerda este pasaje, hermanos. Recuerden este pasaje y el ejemplo de estos hermanos. Su condición no era la de abundancia, su condición era la de escasez. Así que cuando tú tengas la tentación y te cueste dar, recuerda a estos hermanos su profunda pobreza y su profunda tribulación y su insistencia en pedir a Pablo: permítenos participar, permítenos dar, es un privilegio para nosotros. En una ocasión viajé a un país de Centroamérica, El Salvador, y yo estaba feliz. Era la primera vez que había ido por medio de la iglesia a otra iglesia, y estaba feliz y contento, y para mí eso era una bendición. Y todas las personas que nos atendían ahí en las casas y a todo lugar que iban o nos llevaban, para mí eso era una bendición. Pero ¿saben algo? Lo que a mí me impactó de parte de esa gente es que ellos, el sentir de bendición para ellos no era que yo esté recibiendo, sino que yo haya ido ahí y los esté bendiciendo a ellos con mi presencia. No sé qué tenía yo de especial, pero ellos sentían que el privilegio más grande para ellos no era para mí, sino para ellos, el que tuvieran el privilegio de servir a otros que venían. Ese era lo que aprendí yo ahí en esa ocasión. Y esto nos lleva, hermanos, a mi segundo punto. Una iglesia generosa es una iglesia agradecida. Una iglesia generosa es una iglesia agradecida. Versículos 17 y 18, mírenlo ahí conmigo si son tan amables. Versículo 17 y 18, ¿qué es lo que dice? Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, si ustedes notan, Pablo aclara una vez más cómo en el versículo 11, ya lo dijo antes, que su intención al estimular la generosidad de los filipenses no es buscar los donativos que ellos podían darle, no es buscar su dinero, no es eso lo que Pablo está buscando. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Dice el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto.
Yo no busco dinero, dice Pablo, yo busco fruto en ustedes. Lo que yo estoy buscando, dice, es fruto. Fruto no material, sino fruto espiritual. Fruto de un carácter cristiano, de un corazón cristiano. Fruto como la generosidad, el agradecimiento, que luego sea una bendición para ustedes como iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Yo no busco sus dádivas, yo no busco su dinero. Yo lo que busco es fruto que abunde en ustedes como la generosidad o un corazón agradecido. Eso es más bendecido en una iglesia que el dinero mismo. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a sus hermanos, y eso va a ser un beneficio y una bendición para ustedes como iglesia, filipenses. Y cuán importante, hermanos, es que los creyentes o toda persona siempre tenga esta actitud. ¿Cuál actitud? Una actitud de un corazón agradecido. ¿No les ha pasado que muchas veces nos pasamos quejando de todo en la vida? Tenemos de todo aquí, vivimos cómodos, no hay guerra, estamos tranquilos, nos cae la nieve, nos tomamos fotos con la nieve y aún a veces nos quejamos de la nieve. Pero nos tomamos fotos para las redes sociales, pero luego nos quejamos que la nieve se congeló y me resbalo y no me gusta tanto. Pero la foto esa sí me gusta. Pero de todo nos quejamos, hermanos míos. Pero lo que Dios desea a través de estos pasajes es que nosotros aprendamos a tener un corazón agradecido. El salmista nos recuerda que al entrar en su presencia lo debemos hacer con acción de gracias. Salmo 100, versículo 4 dice: cuando entres a la presencia de Dios, entra con acción de gracias. Y Pablo recalca una actitud de agradecimiento al escribirse a los colosenses en el capítulo 3, versículo 15, les dice: y sed agradecidos. Y en el 17, solo 2 versículos más adelante, les dice: y todo lo que hacéis, sea de palabras o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tengan y produzcan un fruto de un corazón agradecido. Y el mismo Pablo, hermanos, expresa su gratitud en el versículo 10, en el versículo 18, de lo que le han enviado por medio de Epafrodito. Él dice: tengo gozo, estoy contento, estoy agradecido, tengo abundancia. Y ustedes han hecho un sacrificio aceptable y un sacrificio agradable delante de Dios. Ahora piensen un poco en esto, hermanos, y quisiera que reflexionemos juntos sobre esto último. Pensemos esto un poco y un momento, reflexionemos en esto. Pablo, hermanos míos, sabía la situación de la iglesia de Filipo. ¿No creen ustedes que él sabía la situación de la iglesia de Filipo? Si él había estado ahí con ellos, él fue el plantador de esa iglesia, él estuvo por ahí algún tiempo con ellos, él conocía la situación de la iglesia de Filipo, él sabía su profunda pobreza y necesidad, y aún así estaban dando más que otras iglesias, y para ellos sí era un sacrificio porque no tenían. Para ellos era un sacrificio dar. ¿Por qué? Porque no tenían. Ahora, hermanos, una pregunta aquí. ¿Qué vio Pablo al ver que esta amada iglesia, dentro de su profunda pobreza y su profunda necesidad, qué vio Pablo en esta amada iglesia cuando ellos estaban insistiéndole en enviarle para su sustento? ¿Qué vio Pablo aquí? El gozo de Pablo, hermanos, era tan grande, especialmente porque le habían dado el donativo en la más profunda necesidad, pero aún así, con el espíritu correcto. Aunque ellos estaban pasando por una gran necesidad, tuvieron un espíritu correcto al momento de enviarle su ofrenda o su ayuda. Pablo sabía que lo que en verdad importaba acerca de cualquier ofrenda no es la ofrenda en sí mismo, sino lo que hay en el corazón de aquel que da. Hermanos míos, Pablo sabía lo importante acerca de cualquier ofrenda, que no es la ofrenda en sí mismo, no es la cantidad en sí mismo, sino lo que hay en el corazón en el momento de dar o de no dar. Te pregunto, mi hermano, entonces, ¿qué hay en tu corazón cuando das? ¿Qué hay en tu corazón cuando das? ¿Y qué hay en tu corazón cuando no das?
¿Qué hay en tu corazón cuando das? ¿Y qué hay en tu corazón cuando no das? Mis hermanos, no cabe duda que un corazón agradecido es un corazón generoso. Y un corazón generoso es un corazón agradecido. ¿Entendieron eso? Un corazón generoso es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es un corazón generoso. Thomas Brooks, un puritano, decía lo siguiente, dice: la verdadera adoración es cuando elevamos nuestro corazón a Dios en gratitud y reverencia. Esa es la verdadera adoración. Cuando elevamos nuestro corazón a Dios y tenemos un corazón agradecido y un corazón reverente, entonces tenemos una verdadera adoración. Cuando somos agradecidos con las cosas que Dios hace, cuando somos agradecidos con las cosas que Dios ha hecho, cuando somos agradecidos con las cosas que Dios hará, cuando somos agradecidos por todas las riquezas abundantes de la bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y sabes algo, hermano, Dios ve lo que hay en tu corazón, cuando tú das y cuando no das. ¿Sabías eso? Dice el Salmo 139 que aún antes de abrir nuestra boca ya Dios sabe lo que vamos a hablar. Y David le dice algo impresionante en ese Salmo 139, le dice: examíname, oh Dios, como si Dios necesitara examinarnos. ¿Crees que Dios necesita examinarnos? Dios no necesita examinarnos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe cuál es la actitud de nuestro corazón cuando damos, y sabe cuál es la actitud de nuestro corazón cuando tenemos y no damos igualmente. Él conoce. Pablo sabía que el Señor en su gracia recompensaría esta generosidad como siempre lo hace. Aunque los creyentes, hermanos, no damos por causa de que Dios nos recompense, sino damos porque tenemos un corazón agradecido con Dios. Esta ofrenda de los filipenses estaba siendo hecha delante de Dios y era agradable a Dios. Y dice Pablo, Dios la ha aceptado como un sacrificio y como un olor fragante, y es aceptada delante de Dios. Y oigan esto, dice Pablo en el verso 19, no quedará sin recompensa. Verso 17 dice: no digo esto esperando que me envíen frutos, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Eso es lo que les está diciendo Pablo. El punto aquí, filipenses, no es lo que ustedes van a dar. El punto aquí es cuánto Dios los va a bendecir por tener un corazón correcto al momento de dar. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, he recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y oigan, ¿qué enviaron ellos? ¿Enviaron monedas y dinero? No, enviaron olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo no estaba viendo monedas y dinero. Pablo estaba viendo sacrificio en su ofrenda. Olor fragante delante de Dios, porque él sabía la profunda necesidad que esa iglesia tenía. En otras palabras, hermanos, la generosidad de los filipenses es un fruto espiritual del cual lleva cuenta Dios mismo. Y Él mismo se encargará de bendecirlos conforme a su voluntad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Sus ofrendas, su sacrificio, no es algo que pasará desapercibido delante de Dios, sino que es algo que Dios toma en cuenta. Es algo que Dios ha visto, es algo que Dios ve y Él conoce. Ahora, hermanos, por eso el título de mi sermón: una iglesia generosa es una iglesia bendecida. ¿Por qué? Porque da, sí, pero sobre todo, ¿a quién das? ¿Y con qué corazón das? Eso es lo que cambia todo. Y esto nos da paso a nuestro último punto. Ya vimos hasta ahí una iglesia generosa. En segundo lugar, una iglesia generosa es una iglesia agradecida. Veamos entonces en tercer y último lugar, una iglesia generosa y agradecida es una iglesia bendecida por Dios. Versículos 19 y 20, véanlo conmigo, ¿qué es lo que dice el versículo 19 y 20? Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí irrumpe en una adoración Pablo y dice: al Dios y Padre nuestro sea toda la gloria por los siglos de los siglos.
Si ustedes notan, hermano, es interesante ver que estos pasajes que no dicen Dios nos ha prometido satisfacer todos nuestros caprichos o deseos. Eso no dice el pasaje, ¿verdad? No dice que Dios ha prometido bendecirnos y darnos todos nuestros caprichos y nuestros deseos si nosotros le pedimos y declaramos y profetizamos y pactamos y todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Dios no ha prometido nada de eso. Lo que sí dice estos pasajes es que su promesa es suplir todo lo que nos falte, no nuestros caprichos. Así que usted puede decir, bueno, a mí me falta un Ferrari, hermano. Bueno, a mí me falta una casa. A mí me faltan más ceritos en mi cuenta. Dios no ha prometido suplirnos con nuestros caprichos y deseos. Dios ha prometido suplirnos en nuestras necesidades. Y en ese sentido, los que son hijos de Dios, hermanos, los que somos hijos de Dios, somos el objeto especial de la providencia de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Los que somos hijos de Dios somos el objetivo y el objeto especial de la providencia de Dios. Y Dios alimenta los campos y los pájaros. ¿Tú no crees que Dios te va a alimentar a ti? ¿Tú no crees que Dios va a tener cuidado y protección y sustento para ti, para tu alma y para los tuyos? Hermanos, Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo. ¿Ustedes han visto alguna vez las aves del cielo? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen. En otras palabras, ellas no trabajan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta a todas y cada una de ellas. Y añade algo más el pasaje y dice, ¿no sois vosotros con mucho más valor que unas simples aves del cielo? ¿Acaso ustedes no tienen más valor delante de Dios que unos simples pájaros que andan volando por ahí? Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más no se va a ocupar de ustedes? Es lo que está diciendo este pasaje. ¿Te das cuenta, hermanos? Ahora, hermanos, yo no sé si tú leíste detenidamente el versículo 19. A veces leemos la Biblia así. Lee el versículo 19 nuevamente conmigo. Mira lo que dice ahí. Y es súper interesante. Dice, mi Dios, dice Pablo. Yo no sé el suyo, pero mi Dios, el que yo conozco, dice Pablo, el que me ha sustentado, el que me ha sostenido, el que me ha guiado, el que me ha llevado por naufragios, por perseguimiento, por cantidad de situaciones adversas, por necesidades. Mi Dios, el que yo conozco, dice, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y oye esto, en Cristo Jesús. Piensa conmigo un poco, hermano. Piensa un poco conmigo esta tarde. Si nuestra necesidad fuese material o monetaria, ¿por qué Dios envió a Cristo y no mejor dinero u oro? Si nuestra necesidad, si nuestra más profunda necesidad fuera material o monetaria, ¿por qué Dios envió a Cristo y no nos envió mejor dinero u oro, hermanos? ¿Por qué? Piensa en esto. Cuando partimos de esta tierra, puede ser hoy mismo, puede ser mañana, yo no lo sé cuándo va a ser, pero ¿qué nos llevamos de aquí? ¿Has pensado eso, que hoy puede ser el último día tal vez? ¿Y qué te llevarías de aquí? Absolutamente nada. Te vestirían con un traje bonito si es que hay, y es lo único que te llevas. Y si quieres te ponen tus joyas, pero ahí se van a quedar. Entonces podemos concluir que nuestra necesidad, hermanos, no es material, no es monetaria. Nuestra necesidad más profunda es una necesidad espiritual, y nuestra necesidad es tan grande en nuestro pecho y en nuestro corazón como Dios mismo. Y el único que puede llenar nuestra necesidad tan grande y profunda y ese vacío en nuestro corazón es un Dios grande, misericordioso, amplio, generoso y altamente santo. Es el único que puede llenar esa necesidad. Nuestra relación, hermanos, rota con Dios por causa del pecado, fue satisfecha precisamente no por oro ni por plata, sino por la abundante misericordia y la sangre santa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra necesidad espiritual
No fue satisfecha por oro, ni plata, ni por bienes materiales. No, fue satisfecha por Cristo Jesús, por su sangre santa y preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por nosotros, Dios envió a su más grande tesoro. Ese es el punto. Dios envió a su más grande tesoro, a la perla de gran valor, dejándose a sí mismo de lo más precioso, de lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y Cristo, hermanos, quien siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Abandonó su gloria, abandonó su trono, abandonó su reino, y siendo rey se hizo esclavo. Siendo rey se hizo siervo. Siendo rey lavó los pies de sus discípulos como un esclavo, porque se abandonó de su gloria y de su riqueza. Y esto es Dios con toda su gloria, enviando al más grande de sus tesoros, Jesucristo. Siendo santo, se hizo pecado por amor a nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Un lugar que tú y yo merecíamos. Si alguien merecía ser crucificado, ser condenado y ser colgado en el madero, éramos tú y yo, porque tú y yo habíamos pecado contra Dios, y tú y yo merecíamos la más grande condenación, sin contemplación, sin misericordia. Pero Dios, en su más grande misericordia, envió al más grande tesoro, a la perla de gran valor, a su Hijo Jesucristo. Amén. Por nosotros. Y en ese sentido, hermanos, si tú has creído en Cristo, óyeme esto, y Efesios dice esto: si tú has creído en Cristo, eres la persona más rica y bendecida de esta tierra. ¿Sabías eso? Si tú has creído en Cristo, eres la persona más rica y bendecida en esta tierra, porque tu salvación no se podía comprar con dinero, sino solo con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Pero, si no has creído en Cristo, óyeme esto, si no has creído en Cristo, tus pecados aún no han sido perdonados y aún tu alma está en deuda con la justicia eterna. Si tú no has creído todavía en Cristo, tus pecados todavía no han sido perdonados y tu alma está en deuda con la justicia eterna. En otras palabras, tú y tu dinero perecerán contigo si no te arrepientes de tus pecados. Ese es el punto. El asunto no es aquí de cuánto tú das o cuánto tú tienes. El asunto es que estás perdido sin Cristo, y si no te arrepientes hoy de tus pecados, hay una deuda eterna contra ti. Y el único que puede pagar esa deuda es Cristo Jesús. Por eso yo te invito a que hoy te arrepientas de tus pecados. Hermanos míos, para ir terminando, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si tú notas, en el versículo 19, hermanos, no damos porque tenemos, o no damos porque no tenemos, sino que damos porque hemos entendido que el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia ha tenido tanta compasión con nosotros y nos ha dado mucho más que lo que nosotros merecíamos. Por eso damos. No porque no tenemos o porque sí tenemos. Damos porque hemos entendido esto, el valor de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en ese sentido, damos porque hemos entendido la grande e inmesurable y sin medida sacrificio que Dios ha tenido por amor a nosotros. Y de manera práctica, hermanos míos, ¿cómo podemos gozarnos al dar, precisamente? ¿Cómo podemos gozarnos y sentir paz, sentir gozo cuando contribuimos para la obra de Dios? Precisamente, número 1, habiendo entendido el precio que Dios tuvo que pagar por nosotros, habiendo enviado a su Hijo a morir por nosotros cuando no merecíamos nada. Sabiendo eso, entonces nosotros debemos actuar en consecuencia. ¿Comprendiste eso? Sabiendo que nosotros no merecíamos nada, merecíamos la condenación, y aún así Dios en su misericordia, cuando no merecíamos nada, cuando éramos enemigos suyos, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios no nos dejó ahí. Dios nos rescató. Entonces, conforme a eso, nosotros actuamos en consecuencia.
Y en segundo lugar, hermanos, aquel que no da diciendo que no tiene, debería considerar que quizás no tiene precisamente porque no da. Aquel que no da diciendo que no tiene, debería considerar que quizás no tiene precisamente porque no da. Y lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, no todo el mundo es generoso. Eso es una realidad. No todo el mundo es generoso. Y no solamente en esta época, en este siglo, sino en el preciso momento cuando Pablo escribe esto. Si tú notaste en el versículo 15, ¿qué dice? El verso 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir. O sea, nadie me envió ni me ayudó nada. Y Pablo había plantado gran parte de todas estas iglesias. Pero aún ahí, a Pablo no le ayudó nadie. Dice, solo vosotros, solo una iglesia, de todas las que había plantado. Hermanos, versículo 19 dice, Dios promete suplir nuestras necesidades conforme a su inmesurable misericordia. Así que cuando tengamos y no tengamos, y hay necesidad en medio nuestro, démonos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Compartamos los unos con los otros y dejemos que Dios se encargue del resto. Porque Él sabe lo que nosotros estamos haciendo. Y con el corazón que lo estamos haciendo. Y en tercer lugar, y con esto termino, hermanos, participa en dar a tu iglesia. Bendice a tu iglesia siendo agradecido y siendo generoso con lo que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, practica la generosidad. Si no tienes la costumbre, comienza a hacerlo. De pronto dices, no, yo no tengo la costumbre de dar, porque en la otra iglesia que yo iba me sacaban hasta el pellejo. Pero si tú entiendes que Dios te ha colocado en una iglesia sana, en una iglesia bíblica, da conforme a lo que Dios te ha hecho entender de qué es lo que hizo Él por ti en la cruz del Calvario. ¿Te imaginas cuán grande es esto? Seamos una iglesia agradecida con la gran bendición de ser hijos de Dios e imitarle en su abundante generosidad, hermanos. Y siendo bendecidos con grandes y ricas bendiciones espirituales, porque Dios no nos bendice solamente de manera material, sino que también nos bendice de manera espiritual y amplia. Y que podamos decir, así como Pablo, y terminar con las palabras que Pablo terminó, y dice el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que podamos terminar como una iglesia generosa que bendice a su pueblo, que bendice esta nación y que bendice a otras iglesias, ¿por qué no? Amén. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que tú has traído a nuestras vidas hoy, Señor. Te rogamos, Señor, porque tu palabra, Señor, abra nuestros corazones, ilumine nuestros corazones. Ayúdanos, pues, a ser una iglesia generosa, Señor, si no tenemos el hábito, si no tenemos la costumbre, Señor. Ayúdanos a comprender a través de tu palabra lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que por amor a nosotros enviaste, Señor, al más grande de los tesoros que nosotros nunca hubiéramos podido imaginarnos, Señor. Tú enviaste a Cristo a tomar nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a atesorar eso en nuestro corazón y a vivir conforme a ello, bendito Dios. Ayúdanos a contribuir a sí mismo para tu obra, Señor. Ayúdanos a contribuir con los necesitados, Señor, cuando escuchamos que hay necesidad en medio nuestro. Te lo pedimos y te lo rogamos. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.